Bueno, bienvenidos todos los que pues, pudieron ingresar a la transmisión de YouTube y esperemos que se unan más. Estamos aquí en nombre de HN Biology Investigation, como ustedes saben. Nosotros nos dedicamos principalmente a dar cursos, capacitaciones y talleres. Y pues en este momento vamos a empezar a compartir nuestra transmisión de biocafé, que le llamamos biocafé y estadística. En realidad no somos, como que se dice, muy bueno para los nombres. Mi nombre es Martín Murillo y me acompaña David Murillo, quien es el encargado de dar los cursos de R básico, intermedio. ¿Cuáles otros cursos, David, se manejan? Es- En la Estadística plataforma para de... estudios ambientales o estudios en ecología. Sí, también por ahí hemos dado pues algunos cursos introductorios a medio ambiente, empleando QGIS y R a la par, y también estudio del medio marino, donde abordamos pesquerías y abordamos también algunas características ambientales aplicadas a la parte marino-costera, y también empleando R, QGIS y algunas otras herramientas. Ese es el contexto en el que pues nosotros creamos esta conversación, porque durante el curso nosotros generalmente solemos dar cursos de 1 o 2 semanas, o David ahorita está probando con talleres de fines de semana también, que obviamente no van orientados a explicar los principios básicos de la estadística. Y siempre hemos hablado eso con David. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para abordar la parte meramente de estadística, para mostrar un poco el trasfondo de para qué se usa una prueba? Que no solo veamos R o otro software que se utilizan como una caja negra donde metemos una base de datos y ¡pups! Sale un número, sino explicar un poco más ese trasfondo. Y creo que esta plataforma o estos eh, streams se pueden prestar para este tipo de objetivos. No sé qué te parece a vos, David. Sí, porque yo trato de explicar en los cursos eh, parte de lo que estamos haciendo, para qué son los análisis y cómo interpretarlos, pero al final, por cuestiones de tiempo, no queda tanto como tiempo para explicar las bases o del análisis estadístico o lo más básico en la estadística. Entonces, con estos espacios podemos estar explicando o expandiendo los temas que generalmente no vemos en un curso de estadística. Sí, y bueno, siguiendo con ese tema entonces, para nosotros estadística empezamos desde, como estábamos hablando con David, de estadística descriptiva, por ejemplo, medidas de dispersión de datos, media, moda, mediana, varianza, y puede llegar, bueno, ustedes saben que es la estadística, en este caso aplicado a la biología, es un campo bien extenso, y la idea de hoy es cubrir desde esta estadística descriptiva, quizás hasta modelos ELM, como una conversación. No es que vamos a presentar estudios concretos o vamos a desarrollar las fórmulas o algo así, sino que vamos a hablar como de en qué contexto se pueden utilizar algunas pruebas, cómo diferenciar algunas distribuciones de datos, por ejemplo. Y ustedes también, creo, David, que ellos pueden ir poniendo preguntas en Claro, el eh, y claro, también lo bueno es hacerlo monitoreando y podemos abordar el tema. Entonces, nosotros tenemos como una programación, pero queremos también que ustedes a la par vayan haciendo sus preguntas, claro, dirigidas, si pueden, al tema, y, y ya al final sí quizás se pueden abordar un poco preguntas más abiertas o específicas de algún estudio que ustedes tengan, y también si tienen alguna pregunta sobre nosotros como plataforma de tutoría, de hacer investigación. bien, sí. Entonces, Martín, si son bienvenidos a hacer preguntas las personas que están interactuando vía YouTube. Igual como lo hacemos con los talleres, pueden escribir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios o sus,
su punto de vista de lo que estamos hablando, los temas que vamos a tratar, son totalmente bienvenidos. Ah, sí. Y me disculpan un poco con la luz, que ahorita estamos en el ocaso, aquí en Pensilvania, entonces hay un cambio como de la posición del sol. Bueno, entonces, iniciando con esto, podemos abordar, como les mencionábamos, las medidas de tendencia central y dispersión, que una de las más conocidas, que creo que a uno se le enseña en el colegio o en la escuela, es la media, que es la, la media y la mediana, nos tratan de indicar el punto central de la distribución de nuestros datos, en resumen. En este caso, la media o el promedio es la suma de todos nuestros datos entre el número de eventos de donde se tomaron esos datos. Y aquí ustedes lo pueden ver representado. Y claro, tradicionalmente o en la estadística clásica, los datos que siguen una linealidad o una distribución normal son los que siempre nos ejemplifican la media. No sé si te has dado cuenta, David, eso siempre dicen la media y colocan el clásico, la clásica campana de Gauss para representar esta distribución de datos. Sí, sí, bueno, en mi caso, lo de la media, más que todo lo de media me lo enseñaron en el colegio, ya, ya para ingresar a la universidad, muy cerca de ingresar a la universidad, lo de la media, y después lo volví a ver los temas de media, mediana, moda en mi primera clase de estadística en la universidad. Bien, tanto la media, moda, mediana son medidas de tendencia central que simplemente nos están diciendo en base a qué valor se dispersan nuestros datos. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo de la campana de Gauss que dice Martín, que está ilustrando la media y que todos los valores están alrededor de la media. Y es como el típico ejemplo, es decir, que como la media alrededor de cuales se organizan los datos, es una forma, como podemos decirlo, simétrico, que en este caso está viendo, se está mostrando la mediana, pero si fuera la media, pueden ver que hay una simetría tanto a la derecha como a la izquierda de la distribución de los datos, formando la típica campana de Gauss. Estos valores de media y mediana son importantes en estadística porque los modelos que utilizamos para comparar dos conjuntos de datos o para comparar dos poblaciones pueden ser la media, que en caso de la ANOVA utiliza la media para comparar. En caso de modelos lineales también utiliza la moda cuando lo utilizan para comparación. En caso de otros modelos como Kruskal-Wallis, por ejemplo, usa la mediana para comparar. Entonces, ahí es donde viene lo de la distribución normal, que si los datos tienen una distribución normal, básicamente se utiliza la media para hacer comparaciones de los datos. Pero si no sigue una distribución normal, se utiliza la mediana, o los modelos tienden a utilizar la mediana para hacer la comparación. Voy a utilizar este gráfico para explicar brevemente eh, otras medidas de dispersión, por ahí están las medidas de tendencia central, que son la media moda mediana, y están medidas de dispersión, que en este caso está la varianza, esta desviación estándar, que son valores que nos hablan de dispersión, qué tan dispersos están nuestros datos, que nos habla de variabilidad de los datos, pero habla de la variabilidad en general de todos nuestros datos. Luego está el error estándar. El error es la variabilidad de la media. El error estándar es la variabilidad de nuestras medias en esas poblaciones. Y también tenemos los cuartiles, que en este caso la mediana se conoce también como cuartil 2, que es la dispersión de los datos al 50%. Ahora, para explicar eso del 50% o el cuartil 1, que es el 25%, o cuartil 3 al 75%, porque suena un poco confuso, no sé para ustedes, pero para mí, cuando yo leía es la dispersión de los datos como el 25%, 75%, no lo entendía muy bien. Entonces lo voy a explicar de esta forma. Voy a ver si, si puedo escribir, Martín.
se puede utilizar. Es tu. Ok, que hay un anotador. Bien. Entonces, imagínense que en el eje X, en este caso, tenemos valores de 1 a 10. Donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tenemos 10. Cada uno de estos valores, como son 10, cada uno representaría un 10%, sí, un 10%, ¿verdad? Haciendo un Está total editando la de, pantalla. sí, no puedes ver. Fíjate que no veo. Ah, qué raro que no se comparte. Voy a Déjame, minimizar un poco, ¿eh? Proba ahí. no se ve. Qué raro. Bueno, pero si querés puedes compartir también tu pizarra. Sí, voy a compartir pizarra. Voy a dejar de compartir. Entonces, imaginemos que tenemos un conjunto de datos que están de 1 a 10. Entonces, el 100% de estos datos son el 10. Si hacemos una escala del 0 al 100%, tenemos que 0% va a estar donde está el 1, el 50% va a estar donde está el 5 y el 100% va a estar donde está el 100. Ahora, yo tengo estos datos de forma ordenada. Cuando nosotros tenemos los datos de forma desordenada, lo primero que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. En este caso, yo los tengo ordenados de menor a mayor. Entonces, la mediana en este caso sería el dato que representa el 50%. Entonces, si el 1 representa el 0%, básicamente, que es utilizando la menor cantidad de datos, pues está cerca del 0%, y el 10 representa el 100%, pero lo que está en el centro, que viene siendo el 5 y el 6, representaría el 50%. Entonces, como son dos valores, tengo que dar un valor intermedio entre ellos dos, que sería el 5.5. Entonces, el 5.5 sería la mediana, que es el 50% de mis datos, o sea, la distribución al 50%. Cuando hicimos distribución al 50% es que estoy agarrando los valores que caen en este 50%, ordenando mis datos de menor a mayor y seleccionando, que en este caso sería 5.5. Cuando dicen del 25%, entonces, que sería el primer cuartil, serían mis datos al 25%, que estaría entre el 2 y el 3. Entonces sería 2.5. Entonces en este caso mi primer cuartil sería el 2.5. Y cuando dicen el 75%, serían los valores que caen, si no me equivoco, entre el 8 y 9. Sería como un 8.5%. Ahora, este sería un ejemplo sencillo. Ustedes pueden tener bases de datos extremadamente largas y grandes. Entonces los tendrían que ordenar de menor a mayor y a veces pueden ser que los datos estén distribuidos más del primer cuartil, porque hay más datos. Por ejemplo, si yo tengo otro conjunto de datos que son 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8 y 9. Si yo tengo este otro conjunto de datos, aquí representaría el 0%, por más o menos por aquí vendría el 50% y más o menos por aquí vendría el 100%. Entonces, como pueden ver, otra vez los tienen que ordenar y en este caso la mayor cantidad de datos viene a estar cerca del 25%. Por acá que tenemos mayor cantidad de datos y tenemos menor cantidad. Entonces, esa medida de primer cuartil ya entienden que es ordenando los datos de menor a mayor y seleccionando el valor que cae en ese 25%. La mediana, que es el segundo cuartil, es al 50%, y el tercer cuartil vendría al 75%. ¿Sí? No sé si queda claro el ejemplo, Martín. Ay, disculpa. Sí, yo creo que está bien detallada.
Bien. Bueno, pero también pueden comentar en, en YouTube qué les parece, si le entienden del todo al ejemplo. Y bueno, hablando un poco más de esta parte, recuerden que la varianza, como decía David, se calcula a través de qué tanto están variando nuestros datos respecto a la media. Igual la desviación estándar pues se deriva de la varianza. Y la fórmula cambia un poco entre si ustedes están haciendo un censo, si tienen un censo y van a analizar datos de un censo de población, o como es más común si estamos trabajando con muestras. Creo que también esa palabra deberíamos de explicarlo un poco. Entonces, población. Normalmente la población es lo que nosotros como investigadores buscamos alcanzar. Digamos, yo voy a un bosque y capturo 100 ratones y quiero predecir cuánta es la población de poblaciones hembras y cuántos son machos en esa población. Yo no tengo toda la población, a lo que se le llama universo en estadística, población universo. Yo tendría que capturar todos los ratones del bosque y medirlos uno por uno o determinar sexo uno por uno para saber la verdadera población, cómo se distribuye hembras y machos. Normalmente a eso se le llamaría censo, atraparlos a todos. Normalmente nosotros trabajamos con la muestra de una población. La muestra es agarrar una parte de la población y con eso hacer asunciones de toda la población universal. Entonces la muestra es con lo que nosotros normalmente podemos trabajar, más que todo en biología. Y a cada, por ejemplo, la media, la moda, la mediana, de esta población es a lo que le llamamos parámetros. Por eso es bien usado, es bien normal que se use la palabra parámetro, pero la palabra parámetro no viene en sí de la ciencia biológica, sino que viene más bien de la ciencia estadística y es bien común que lo utilicemos. El parámetro de oxígeno disuelto o el parámetro de tal parámetro ambiental, decimos. Pero es una palabra que se deriva de que nosotros trabajemos con muestras poblacionales. Bueno, eso quería un poco. Ahora que mencionas lo de población y muestra, estos dos términos son muy importantes, porque cuando hablamos de pruebas de hipótesis, por ejemplo, la ANOVA, que es una prueba de hipótesis, tiene una hipótesis nula, que nos dice los datos provienen o las muestras provienen de la misma población, que es la hipótesis nula de un ANOVA, o la hipótesis nula de un Kruskal-Wallis. Eso hace referencia a lo siguiente. Digamos que ustedes tanto quieren evaluar el largo del tarso de aves, el largo del tarso de un chipe, por ejemplo. Entonces, en mi caso, yo muestreo dos sitios, sitio A y sitio B. Entonces, para compararlo, yo puedo hacer una ANOVA del largo del tarso. Entonces, la hipótesis nula de la ANOVA va a ser las muestras, o sea, las muestras que provienen sitio A y sitio B, provienen de la misma población, o sea que pertenecen a la misma población y por eso no hay diferencias entre ellas, que es la hipótesis nula, ¿no? Yo no voy a encontrar diferencias porque mis muestras provienen de la misma población. Y la hipótesis alternativa es que las muestras provienen de diferentes poblaciones. Quiere decir que si hay diferencias significativas entre el largo del tarso del sitio A con el largo del tarso del sitio B, quiere decir que esas muestras son de diferentes poblaciones y son estadísticamente diferentes o significativamente diferentes porque lo hemos validado ya con la toma de datos y el análisis estadístico. Entonces, creo que en esas pruebas de hipótesis se parten tanto son importantes conocer los términos, qué es una población y qué es una muestra. Sí. Y creo que, bueno, agarrando tus palabras, aquí entramos a algo bien, creo que esencial para la aplicación de la estadística en biología y es la palabra estadísticamente significativo, que cuando escribimos un informe, un artículo o la misma tesis, siempre tenemos que utilizar las palabras estadísticamente significativos. ¿Por qué? Porque
aquí, aquí es el fundamento, creo, de por qué aplicar estadística en este caso en biología. Y es, nosotros podemos ver tendencias a simple vista porque, bueno, los humanos evolucionamos, creo que un montón de criaturas han evolucionado para identificar patrones y es parte de nuestra sobrevivencia. Entonces nosotros podemos ver un árbol de, por ejemplo, mangos y decir, bueno, este árbol produjo en el primer mes 10 mangos, en el segundo mes 20 mangos y en el tercero 30 mangos. El árbol 1. Y tenemos un árbol 2 y decimos que produjo 15 mangos el primer mes, 15 mangos el segundo mes y 15 mangos el tercer mes. Podemos sumar las cantidades y quizá en uno nos dé 45 y en otro nos dé 50 y decir, bueno, los mangos están produciendo diferente cantidad de mangos, pero no es lo mismo que decir, estadísticamente, es estadísticamente significativa la diferencia en producción de mangos entre esos dos árboles. Entonces nosotros tenemos el criterio común o lógico o empírico, que es encontrar diferencias basado en magnitudes percibibles. Pero cuando se vuelven datos de, por ejemplo, 10 muestreos, 100 muestreos, y más si le aumentamos 100 muestreos con 2 variables, 100 muestreos con 5 variables, o 10 muestreos con 100 variables, ya nosotros no podemos afirmar solo con nuestra lógica si hay diferencias o no en los comportamientos de una población o de una variable. Es ahí donde nosotros nos apoyamos en la estadística, que comúnmente usa modelos matemáticos probabilísticos. Entonces, por eso es que decimos estadísticamente significativo, porque no decimos son diferentes, porque diferentes puede ser 10 y 11, 12 y 13, 5 y 10, pero ya cuando utilizamos la palabra estadísticamente significativo, quiere decir que usamos un parámetro o un modelo estadístico para validar nuestra asunción, en este caso de la ecología, de lo que estamos estudiando. No sé si tenés algo más que decir. Sí, igualmente incluso usar solo la palabra significativo es que significa que hemos utilizado análisis estadísticos para decir que es significativo. Entonces, si yo estoy viendo, como decía Martín, los mangos, que un mango produce una media de 11 y otro mango produce una media de 9, y solo viendo esos resultados de media y por mi criterio, y digo, el mango tal produce más mangos de forma significativa. Eso sería un error de mi parte, porque tendría que haber un análisis estadístico que valide que estoy diciendo que es significativo. Entonces hay que tener cuidado cuando escribimos la palabra significativo en los reportes sin haber hecho análisis estadístico. Igual, bueno, a la par de esa palabra hay diferencias significativas, comúnmente se colocan 2 paréntesis y se pone la P, la probabilidad, bueno, el parámetro de probabilidad que vos utilizaste y cuál fue el valor, si es mayor a 0.5 de acuerdo a tu prueba estadística o a 0.01, 0.05, perdón, o a 0.01, que también es bien importante. Sí, cuando se describen esas palabras se coloca entre paréntesis el valor a que hace referencia. Incluso a veces se coloca la diferencia de medias y el valor de probabilidad. Como la diferencia de media fue de 1 más error estándar de tal, coma o punto y coma y el valor de significancia. O se utiliza también la t-value, se pone el valor de chi, por ejemplo, el chi cuadrado y se pone el valor, coma, y la probabilidad. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito porque sí. Bueno, pero de esto creo que se trata la conversación, el webinar, de que hablemos de estos temas. Igual ustedes, así como nosotros hacemos asunciones o hacemos comentarios, ustedes pueden hacer sus comentarios o preguntar algo específico. Y bueno, ahora pasemos a un ejemplo más. Bueno, este es un ejemplo de un estudio que se hizo en Asia. Es bien curioso porque, bueno, yo ahorita que he estado en Estados Unidos sí he notado bastante esta diferencia. De que aquí, por ejemplo, para una maestría, un proyecto de maestría, tiene la capacidad de poner
1000 cámaras trampas para la detección de ratones. Y para mí eso en Honduras, por ejemplo, y yo sé que en otros países de Latinoamérica, pues es un montón de datos, es un montón de esfuerzo de muestreo y es un montón de dinero por sobre todo. Entonces este estudio aborda el monitoreo de las poblaciones de osos en Asia. Ustedes saben que en Asia hay un montón de osos bien carismáticos, especies bandera como los osos panda eh, y otros osos que son bastante estudiados y también están en bastante peligro, porque igual que aquí en Latinoamérica, pues se corta el ecosistema de donde ellos habitan y ellos están compitiendo con en este caso, la deforestación humana. Entonces ellos lo que hacen es que analizan diferentes métodos, estudios que han utilizado diferentes métodos o enfoques de trampeo con cámaras trampa y evalúan cuál método funciona mejor. Uno, para evaluar la abundancia de osos y dos, para estimar la densidad. Acuérdense que la densidad es un derivado de la abundancia. Entonces, la abundancia que se representa comúnmente por N, si no me equivoco, bueno, ahí está. Aquí lo pueden ver ustedes. N entre área. Entonces, la abundancia, en este caso, N mayúscula, es la cantidad de osos que ellos encuentran en una zona geográfica, digamos. Y la densidad es el producto, es la división de esa abundancia entre el área. Entonces, lo que ven ahí en la figura, los puntos azules, ellos están simulando la distribución de los osos. Y los signos de más rojo son la distribución de las cámaras trampa en una grilla le llamaríamos aquí, grids. Se me escapa un poco. En unas cuadrículas, en una matriz de cuadrícula. Entonces, cada símbolo de más rojo es una cámara trampa. Y vean que, bueno, en este contexto, ellos ejemplifican lo que estábamos diciendo. La población objetivo de ellos, la población universo, son todos esos puntos azules, esos osos distribuidos a lo largo de la zona geográfica. Y estos puntos azules. Pero la capacidad que ellos tienen para detectar es la distribución de cámaras trampa, que son los más rojos. Entonces, el estudio se basa en eso, en cómo mejorar la eficiencia de muestreo a partir de cámaras trampa, tomando en cuenta que la población de osos puede ser muy dispersa o puede ser muy cercana, sí, puede tener una distribución más agregada, dispersa o agregada. Y entonces, la segunda imagen que ustedes ven acá aborda esa parte. Ellos, a partir de muestreos previos, por ejemplo, digamos, ellos hacen 10 muestreos o toman datos durante 10 semanas, o digamos meses, porque son osos, tienen 10 meses, y a partir de eso, entonces ellos hacen un análisis de cómo en el eje X, esto que estamos aquí, viene la figura de la izquierda, de la derecha, perdón, el eje X es qué tanto ellos separan las cámaras entre sí. O sea, bueno, ellos lo tienen en kilómetros. 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia entre cámara trampa, tomando en cuenta que ellos lo hacen un patrón de cuadrícula como sale acá. Y basado en eso también ellos grafican esta línea azul, hacen el análisis de el estimado de número de osos que ellos consiguen o la abundancia que consiguen basado en qué tan distanciadas están esas trampas, esas cámaras trampa. Entonces ellos encuentran que como la distancia más eficiente para colocar cámaras trampa en la que pueden detectar los osos es de 4, bueno, creo que es aproximadamente 4 kilómetros. Voy a dibujar así como hacía David. Entonces ustedes pueden ver aquí que ellos tienen que la mayor eficiencia
para detectar osos en el contexto del estudio que ellos lo están haciendo, ahí abajo lo explica, es, bueno, en este caso aproximadamente 4 kilómetros de distancia entre trampas. Esto responde a cómo están distribuidos los osos en esa población específica que ellos están estudiando. Si ellos vienen y aplican este mismo análisis en otro lugar, con otro ecosistema o con otras diferencias en altitud, puede ser que no les funcione de igual manera, no les funcione de igual manera la metodología. Y aparte de eso, ellos no solo pues están utilizando abundancia, una matriz, que me imagino una columna de abundancia graficada contra la matriz de distancia entre trampas, sino que también ellos calculan esto, que por eso es que estamos hablando nosotros ahorita de media, de desviación estándar. Ellos usan el error estándar relativo. Entonces aquí un poco abajo, ahí ellos les explican en qué contexto lo usan. Y este coeficiente, el porcentaje de coeficiente de variación o el error estándar relativo es calculado y se grafica. Entonces, como ven, cuando calculan este error estándar relativo, el porcentaje de coeficiente de variación para trampas espaciadas por 1 kilómetro, tiene una variación como de 30, más o menos 30% del error estándar. Mientras que cuando lo ubican a 4 kilómetros, el error estándar se reduce bastante. Y si otra vez, si pasan de ese compromiso, de ese threshold, de ese umbral, y entonces ven que se va aumentando el error estándar. Esto no es un método o un análisis que ellos inventaron para esta publicación, que creo que es del 2012. Es algo que el error estándar relativo se viene usando desde... bueno, por ejemplo, yo lo he leído bastante para calidad de agua, monitoreo de calidad de agua, y yo lo vengo viendo desde los años 70, que se viene utilizando, cómo sus datos varían respecto a la media, y con eso ustedes calculan error estándar y pueden hacer un contraste entre qué tan efectivo fue mi muestreo o mi investigación para detectar, o qué tan preciso fue para detectar el comportamiento de una población en un lugar específico. En este caso, pero en calidad de agua también lo utilizan para, por ejemplo, para monitoreo con redes Sorber o en ríos y quebradas o en lagos, y nos dice qué tan acertado es nuestra predicción de la abundancia o la densidad de, por ejemplo, una población de insectos en un lago o una quebrada. No sé, David, si se entiende y si tenés algo que aportar. Sí, sí, es algo muy interesante este estudio, que es la primera vez que yo escucho algo sobre el error estándar relativo y aplicado en este caso a una técnica de monitoreo como es las cámaras trampas. Yo entiendo que las personas, los investigadores, tenemos que ser eficientes y tenemos que sacar la mayor, los datos con la mejor calidad posible, con la mayor eficiencia, o sea, con menos recursos, con los menos recursos posibles. Tenemos que ser eficientes. En Latinoamérica, poniendo Ujú. contexto, porque No, sí, Latinoamérica... en todas partes debe ser así. También necesitamos calidad de datos y necesitamos ser eficientes. Entonces, en este caso, la calidad de datos se refleja con la disminución del error estándar relativo. Si sabemos que colocar las cámaras trampas a cada 4 kilómetros es donde podemos tener menor estándar relativo, muy bien, podemos colocarlas a 4 kilómetros. Ahora, si nuestros recursos dan para colocar bastantes cámaras trampas, cada quien dispersadas a 4 kilómetros, digamos, 100 cámaras trampas dispersadas a 4 kilómetros, pues perfecto. Pues si los recursos no nos da para poner 4 cámaras trampas, pues colocarlas a 4 kilómetros. No colocarlas a más distancia,
porque puede decir, tengo 10 cámaras trampas, las voy a colocar a 10 kilómetros cada una para abarcar mayor espacio, pero en acuerdo en este estudio, colocarlas a 10 kilómetros aumenta ese error estándar relativo, entonces es más recomendable colocarla a 4 kilómetros, en este caso para osos, ¿verdad? Igualmente ustedes deberían de ser, si están trabajando con otro organismo como puma, venado, deberían de sacar esta misma tasa de error estándar relativo para aplicarlo a sus propios organismos en estudio. Es un tema muy interesante. Yo no he hecho estudios con cámaras trampas, yo me enfoco más que todo en estudiar aves, pero podría ser interesante que para estudiar aves, las aves grandes, por ejemplo, si usan cámaras trampas para aves grandes, aves de bosque, como pavos, que son bastante grandes, o a veces se utilizan eh, otro tipo de herramientas como grabadores de sonidos, lo que mencionaba Martín al inicio, que cuando hay suficientes recursos en un proyecto, se pueden tener miles de cámaras trampa o miles de grabadores de audio para identificar aves mediante software. Entonces, hay unos software tipo Arduino que lo que hace es registrar periódicamente sonidos de organismos, ya sea de aves, ya sea de mamíferos o ya sea de anfibios. Como esos sonidos son sonidos únicos de cada ave o de cada organismo, las personas, los investigadores pueden identificar qué individuo está cantando. Entonces, no necesariamente estar yendo nosotros a buscar anfibio por anfibio. Si tengo este instrumento que es un grabador, lo coloco y que se activa por las noches de forma automática y empieza a registrar todos los sonidos. Luego, un software, yo puedo revisar sonido por sonido o incluso programar con Machine Learning, que le llaman, que el software me identifique dónde encuentra cierto patrón de sonido que representa una especie. Igual, esos son es otro tipo de estudios, no con cámara trampas, pero sí con dispositivos parecidos, donde se podría aplicar este mismo error estándar relativo para saber a qué distancia es más recomendable utilizar esos dispositivos. Perdón. ¿Eh? Sí, 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 por eso les decía, el error estándar yo lo he visto que lo aplican desde comunidades de insectos acuáticos hasta mamíferos, entonces. Pero lo importante de esto es que es una simple prueba, que ustedes lo pueden hacer hasta con una calculadora, no es como que es complicado y nos sirve para contrastar, por ejemplo, siguiendo con el mismo estudio, si puedo, siguiendo con el mismo estudio, ellos después aplican un criterio similar para comparar eh, estudios de poblaciones de osos que se han hecho en diferentes contextos, siempre en Asia, y cada línea que ustedes ven ahí, por ejemplo, cada línea horizontal que ven es un estudio y ahí tiene el autor y el modelo que usó. Porque bueno, ellos remarcan eso, que hay diferentes métodos o metodologías que se aplican para las cámaras trampa. Cada uno de los colores que tiene la línea es un color diferente. Por ejemplo, hay una metodología que se llama sitio-estructura, otro que se llama captura-recaptura. Cuando ven CR es captura-recaptura. Algunos utilizan una variable espacial de captura-recaptura, otros de tiempo, que quiere decir que la estimación de abundancia la hacen basado en el tiempo en la tasa de tiempo que tardan en capturar, en que una cámara fotografía un oso, y ese tiempo ellos lo meten en un modelo estadístico, y ese modelo les dice qué tanto varía la abundancia en ese lugar de osos, con todas las cámaras, tomando en cuenta el tiempo que tardan en capturar cada oso, la frecuencia en que un oso cae, digamos, o es fotografiado. Entonces, todos estos métodos que ustedes ven aquí de diferentes colores, amarillo, azul, son diferentes como enfoques que se dan al uso de cámaras trampa y, y ellos van evaluando la eficiencia de esos métodos basado en el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué hace el coeficiente de variación? Estandariza o es una medida estándar que permite comparar qué tan efectivo fue cada investigación.
cada investigación que se hizo. Entonces ellos caen en cuenta. Obviamente donde están en el eje Y, por ejemplo, de 0,2 para abajo son los estudios que tienen como mayor acierto con la abundancia, tienen menor variación en los datos, entonces se podría decir que son más precisos a la hora de estimar esa población. Y bueno, entonces ese es el resumen que quería mencionarles, que como ustedes pueden usar una medida básica de dispersión para hacer comparación de estudios, de diferentes estudios científicos en diferentes contextos, claro, aplicado a una misma especie o un mismo grupo. Por ejemplo, yo recuerdo que para mi tesis, yo para validar mi tesis de bachillerato, de licenciatura, yo buscaba saber qué tan preciso, qué tan bueno fue mi muestreo. Entonces yo decía, pucha, ¿cómo puedo saber qué tan bueno fue mi muestreo si yo monitoreaba un ensamblaje de especies en una quebrada? Y entonces yo choqué con el coeficiente de variación, que lo explica en el libro de Merritt y Cummings, de macroinvertebrados, insectos acuáticos de Merritt y Cummings, y ahí explican bien detallado cómo hacer el análisis en el contexto de macroinvertebrados acuáticos, pero en realidad este análisis aplica para otros estudios. Ustedes solo tienen que saber cuál es la media, cuál es la varianza o el error estándar, y hacer y calcularla. No es nada difícil de hacer y nos permite hacer esto. Sobre todo en Honduras, que hay un montón de estudios de literatura gris que no se publican, uno puede agarrar toda esa literatura gris y revisar qué tan adecuados, qué tan precisos son esos estimados. Bueno, aquí pasamos al segundo tema, o al segundo, a la segunda parte de la que queríamos hablar, que también son como los conceptos básicos en estadística. Por ejemplo, ¿qué es una ponderación de valores? La más común es la media ponderada, que, bueno, de hecho nosotros la usamos bastante, no sé si te acuerdas, David, en la universidad cuando uno quiere calcular El índice. Sí, cuando uno quiere calcular el índice, uno agarra cada materia y dependiendo si la materia fue difícil, digamos, si tenía 3 créditos o tenía 5 créditos, vos puedes tener un 100 en una materia de 100 créditos, un 100 de nota, pero solo tiene 3 créditos, solo te suma 300 puntos. Mientras que si tenés un 80 en una materia de 5 créditos, multiplicas 80 por 5 y te da 400. A pesar de que tenés una nota más baja, ponderando ese valor a nivel global, de promedio global, te aporta más una clase que tiene más créditos, pero con una nota más baja, que una clase que tiene menos créditos, pero con notas pues bastante más altas. Eso es básicamente una ponderación, darle diferente peso a una variable dependiendo de la importancia que representa en el contexto, por ejemplo, de nuestro estudio. Sí, la ponderación también, Martín lo explicó muy bien en el contexto de las notas de las calificaciones, pero en el caso de ecología y distribución de especies, la ponderación es utilizada a la hora de modelar. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos saber la distribución de X especies en base a los parámetros ambientales que tenemos o parámetros de la vegetación, por ejemplo, temperatura, precipitación, humedad, cobertura vegetal, cobertura de X. Entonces, cada una de esas variables va a tener un valor de peso, que unas variables van a explicar mejor la distribución de esa especie. Y en conjunto, todas esas variables pueden que expliquen mejor la distribución de esa especie. Entonces, para cada variable, en esos modelos, muchas veces se les da un peso. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un chipe que se conoce
está afín al bosque de pino, la cobertura de pino, entonces la variable va a tener un peso mayor, digamos, que la vegetación de café o la vegetación de gramíneas. Entonces, y eso ayuda a tener modelos que expliquen mejor la distribución de esas especies. Otro ejemplo es los índices de vulnerabilidad. Cuando hacemos índices de vulnerabilidad de calidad del agua, por ejemplo. Si ustedes quieren estudiar cuál es la vulnerabilidad de la calidad de agua, por ejemplo, en Honduras, vamos a tener unas variables como precipitación, temperatura, desarrollo económico, infraestructura, cobertura vegetal, eh, y otras variables. Entonces, cada una de esas variables pueden ser que sean un peso positivo o un peso negativo. Por ejemplo, la infraestructura puede ser un peso negativo a la vulnerabilidad del agua. Puede ser que afecte la vulnerabilidad del agua de forma negativa, mientras la cobertura vegetal puede ser un peso positivo. Entonces, a cada una de esas variables se les da un peso para saber dónde hay más vulnerabilidad del agua, en qué sitios puede ser que haya más vulnerabilidad del agua. Estás muteado, Martín. Gracias. Sí, poniéndolo en ese contexto, de hecho, la tabla que se ve aquí es como un ejemplo de calidad del agua, por ejemplo, de qué calidad tuvo mi agua basado en el muestreo que hice. Pues nosotros comúnmente utilizamos índices como el índice BMWP de Costa Rica, o también hay algunos índices como el ICA, índice de calidad de agua, que ustedes lo que hacen es agarran cada parámetro. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de puntaje que dice aquí. Entonces, dice categoría. Entonces, la categoría se basa en el puntaje que ustedes obtuvieron. Si es muy baja la contaminación, es baja la contaminación, es media o es muy alta. Entonces, esa categoría depende de cada parámetro. Digamos que B1, variable 1, digamos que B1 es oxígeno. A ese oxígeno puede variar, digamos, entre 0 y 12. Pero si ustedes vienen y miden TDS, por ejemplo, que sería la variable 2, los TDS vienen y se miden en valores que van desde 0, por ejemplo, y puede llegar hasta 1000, pongamos por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los TDS, por tener valores más amplios, tienen un peso más fuerte si yo los utilizo en una fórmula de cálculo de calidad de agua. Entonces, aquí es donde uno utiliza, por ejemplo, una medida que ayuda a hacer un contrapeso, que es como ponderar ese valor, y ustedes pueden darle un valor de ponderación más alto al oxígeno eh, para que haga un efecto de igualdad, o si se considera ecológicamente que tenga un peso más grande que los TDS en el cálculo, por ejemplo, como decía David, de un índice de calidad de agua. Y al final, eso que nosotros hacemos, que nosotros interpretamos como un valor 100, 10, viene a partir del cálculo de una fórmula que coloca cada valor, y normalmente es el valor del oxígeno, el valor del TDS, el valor de la temperatura, el valor de pH o de los coliformes, multiplicado por su peso ponderado, y el valor que nos da al final solo se le asigna a la categoría. Martín, ahí mencionaste algo importante que es cuando tenemos variables en diferentes unidades de medidas, por ejemplo, oxígeno, que está en unidad de medida de 0 a 12, mencionaste, y TDS, que son otra unidad de medida. El término correcto sería estandarización. Estandarización viene siendo, es convertir diferentes variables a una unidad, a una misma unidad de medida. La, la estandarización se puede hacer con diferentes opciones. Por ejemplo, pueden sacar el logaritmo a todas esas diferentes variables para tenerlos según en una escala mucho menor y que sean comparables. Pueden hacer otro tipo de estandarización. Eh, Incluso pueden hacer, aquí vienen, sí, sí, sería lo de la estandarización. Se me habían otros ejemplos para colocarle el peso. Por ejemplo, una vez, el primer paso para hacer este tipo de índices
no me voy a meter a los temas de índices de calidad de agua porque no manejo el tema, pero ¿Sabes voy a seguir con cómo? mi... Ujú. ¿Sabes cómo? Yo lo leí bastante en los índices de similitud, de cómo vos elegís un índice de similitud, ya acá, ya basado en si vos le quieres dar más peso a especies raras o a especies dominantes. No sé si... Sí, ahí es otro tema que sería ya hablando de diversidad ecológica. Ya vamos a Ajá, hablar de sí, eso, pero si estamos hablando ahorita de estandarización, solo para no confundir a las personas, si estamos hablando de estandarización sería tener la misma unidad de medida para diferentes variables, estandarizar todas esas variables a la misma unidad de medidas. Ok. Luego de eso, que las tenemos en la misma unidad de medida, asignarles un peso, pero el peso nos va a permitir darles como esa fuerza que ocupa cada variable para sacar el índice de calidad de agua, en este caso, de forma más apropiada, o el índice de vulnerabilidad. Ahora, si entramos a los índices de diversidad ecológica, con los índices que mencionaba Martín de similitud, muchas veces no es necesario estandarizar las variables cuando están en la misma unidad. Por ejemplo, abundancia. Si yo estoy estudiando la abundancia de aves, están en la misma unidad. Ahora, si esas abundancias yo le quiero dar peso, que yo nunca lo he hecho, nunca lo he practicado, pero si hay especies raras, se les puede dar un peso para que, para que esas especies cuando sean detectadas, puede ser que incremente el índice o viceversa cuando encuentren especies muy, muy comunes que les disminuyan el índice. Pero yo no lo haría, yo no haría eso. Yo me iría más que todo por aplicar análisis eh, que me encuentren las especies raras o que me encuentren las especies comunes entre dos ecosistemas, dos sistemas. Yo prefiero no transformar tanto las variables en caso de abundancia, porque cuando transformamos variables estamos perdiendo datos. Y cuando le estamos dando un peso a un organismo, es un peso muy, en el caso de los organismos de diversidad, ¿verdad? Para mí sería un peso subjetivo, porque no tenemos un valor como real. Entonces, lo que se hace cuando se le da peso a una variable ambiental o algo, es que se encuestan a personas que saben del tema. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de la vulnerabilidad del agua, a cada variable que yo tengo, aplico una encuesta a personas que trabajen con calidad de agua, que sepan bastante, que hayan hecho bastantes publicaciones y que con todo el conocimiento que ellos hagan, cada quien les asigne un peso. Y después, cuando yo obtengo los valores de cada persona diferente, yo sacar media, digamos, de esos pesos para asignarles un valor final. Se puede hacer, creo, lo mismo para abundancia de organismos, mandar una encuesta para personas que estudien esos organismos para saber si les damos un peso, el que es totalmente válido. Pero en mi caso, yo o yo prefiero hacer un análisis de diversidad normal sin darle tanto peso a especies que otras y luego acompañarlo con otro índice que puede ser un índice indicador de especies que me diga cuál es la especie asociada a tal sistema si yo estoy estudiando sistemas, por ejemplo, o que me diga cuál es la especie más representativa de un sitio. Bueno, por eso va a depender qué objetivos de investigación que queremos llegar o queremos alcanzar con nuestra investigación. Eso va a depender de eso también, porque si yo le quiero dar importancia a, a la diversidad de un sistema y en sí no quiero comparar y solo tengo ese sistema y quiero saber el índice de diversidad, quizá puede ser apropiado darle peso a la especie más importante. Puede ser, hay que leer la literatura sobre eso. sí, sí, el hecho es que, bueno, como vos decís, uno se basa también los criterios en objetivos y si se responden basado en lo que uno está eligiendo. Ujú. Y bueno, hay cosas ahí de calidad de agua que se podían explicar, pero vamos a avanzar un poco, porque ya se aparecían de ve, otros dibujos. Borrar Bueno, los aquí dibujos. sí, voy a hacer.
Hay una opción que dice borrar todos los dibujos. Ah, Lo pone ya, creo que ya automático. está. A mí. Bueno, entonces, bueno, aquí entraríamos un poco a lo que es la probabilidad de detección, que es algo bien curioso. No sé, David, si nos querés poner en contexto en tus palabras de qué es la probabilidad de detección y cómo puede variar de una especie a otra o, por ejemplo, de un ecosistema a otro. Sí, bueno, la probabilidad de detección básicamente es un valor que ustedes van a tener cuando un organismo es más probable de ser observado. Por ejemplo, ¿será que un cuícalo mexicano, que es un zanate común, es más fácil de detectarlo en lugares abiertos o es más fácil de detectarlo en un bosque? ¿O será que el cuíscalo mexicano es más fácil de detectarlo cuando está a 10 metros de mí, como una distancia de 10 metros de mí? ¿O será más fácil detectarlo cuando está a 100 metros de la persona, el observador? Entonces, esa es, la probabilidad de detección es esa, es un valor que nos dice cuándo una especie es más probable de ser observada o de ser identificada, porque a veces no lo observamos, sino que lo identificamos. Por ejemplo, si lo escuchamos, lo estamos identificando por canto. Bien, hay muchos, los análisis más comunes que he escuchado sobre análisis de detección son los que le llaman mixed models o modelos mixtos o mixture models. No los confundan, es que hay dos tipos de modelos. Están los modelos mixtos que agarran una variable aleatoria y una variable categórica, y están los mixture models, que no sé cómo se vienen traduciendo al español, evalúan esta probabilidad de detección para hacer análisis de abundancia o de ocupancia más robustos o con mejor precisión a la hora de dar los resultados. La desventaja que le veo a los modelos mixtos, a estos modelos de detección, es que necesitan bastantes datos para que sean significativos los resultados. Por eso, cuando uno no tiene suficientes datos para ejecutar este tipo de modelos, se recurre a los otros modelos como que no incluyen la probabilidad de detección. Bueno, nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo, pongamos el ejemplo del transecto, del método de transecto. El enfoque clásico que había antes es, vos haces tus transectos, recorres el transecto y vas viendo los organismos y todos los organismos tienen la misma probabilidad de detección. Vos solo medís la distancia y, y basado en todos los organismos que encontrás, digamos, encontraste 10 en un transecto que vos mirabas a 10 metros de distancia, entonces serían 100 metros de ancho perdón, serían 20 metros de ancho de todo el transecto, 10 y 10 a cada lado, versus el largo del transecto, que digamos eran 100 metros, son 2000 metros cuadrados de área. Entonces la teoría clásica de los transectos nos diría que si vos encontraste 10 organismos en esos 2000 metros cuadrados, en esos 2 kilómetros cuadrados, y tu bosque mide 10 kilómetros cuadrados, entonces en todo el área serían 10 por 10, hay 100 organismos, esa es la población que puedes calcular a partir de tu muestra, no sé si quedé claro con eso. O sea, lo que haces es una extrapolación del área de tu transecto a todo el área de estudio. Bien, sí, solo una aclaración, Martín. ¿Sí? Eh, Creo que vos cuando dijiste que los organismos tienen la misma probabilidad de detección, creo que te referiste a especies, a organismos de la misma especie. Porque, Sí, hablando de una población, no de una ujú, comunidad. sí, porque si los separamos por especies, las especies No, tienen sí diferentes cambia. probabilidades de detección por separado. Sí. Sí. Ah, pero eso, el enfoque clásico diría que todas las especies en ese transecto tienen la misma probabilidad de detección. O sea que si vos encontraste 5 colibríes en ese transecto, multiplicado por los 10 kilómetros del área, vos tendrías 50 colibríes. Y si viste, como vos decís, 100 quíscalos,
o 100 zanates multiplicados por los 10 kilómetros de área, tendrías 1000. O sea, tenés 5 colibríes versus 1000 quíscaros. Pero sabemos que es más fácil ver un zanate, que es como un cuervo, comparado con un colibrí. Entonces ahí es donde entra este nuevo enfoque. Hablando de nuevo, no es tan nuevo, pero es nuevo en comparación con el clásico, ¿verdad? Que toma en cuenta la probabilidad de detección. Sí, creo que este enfoque, yo he visto artículos del 2005 donde ya lo mencionan, como con fórmulas, donde lo empiezan a plasmar. No es tan recientes, pero es relativamente reciente. 2005 es solo 15 años atrás, pero es reciente, Sí, ya estamos relativamente. viejos. Bueno, entonces, el hecho es que, por lo menos en mi mente, esto de la probabilidad de detección es como ponderar cada valor. Porque vos decís, va, yo encontré 5 colibríes y 100 quíscalos, pero los quíscalos son más fáciles de ver. Por ejemplo, hay un 0.8 de probabilidad de que yo mire ese quíscalo. Entonces vos aplicas ese 0.8 a tu fórmula de abundancia de quíscalos. Y vos decís, hay un 0.1 de probabilidad de ver un colibrí, vos aplicas ese 0.1 a tu abundancia de colibrí, lo que va a hacer Ujú. que tu valor de población de abundancia de colibrí se pondere, quizás se eleve en relación con el peso de la población de quíscalos. Entonces, por eso es que es importante meter después de los valores ponderados este enfoque de la probabilidad de detección. Sí, sí, es muy importante lo de la probabilidad de detección. Incluso probabilidad de detección cuando usan cámaras trampas, probabilidad de detección cuando utilizan identificación por audio, cuando utilizan observaciones visuales. Es importante ingresar la probabilidad de detección. La única desventaja es eso, que se necesitan suficientes datos, bastantes datos, para obtener buenos modelos, modelos adecuados. Y yendo más allá, por ejemplo, vos venís y para estimar la población de tu especie objetivo, vos decís, bueno, yo tengo bosque, tengo pastizales que son para ganado en Honduras y tengo, por ejemplo, cafetales en mi estudio. Y vos querés hacer un modelo de la población de tu especie basado en los diferentes ecosistemas o basado, por ejemplo, en un recurso. Entonces vos, digamos, aplicás un GLM que normalmente creo que aplicar la regresión logística, ¿verdad? Para, para este tipo de datos y vos obtenés un estimado de tu población basado en diferentes hipótesis. Bueno, en café la población podría ser de 100, digamos, 100 organismos. En el bosque podría ser de 200 y en ganadería, porque no hay mucho, porque normalmente cortan todo, hay 10 organismos, registré 10 organismos. Entonces vos haces tu estimado de población, pero la probabilidad de detección de esos organismos entra como otro modelo que se mezcla con tu modelo de abundancia y por eso creo yo que, como vos decís, le llaman mixtos, porque es una mezcla entre tu modelo clásico de abundancia y el modelo de detección que estás aplicando ahorita y, y cuando vos funcionas esos valores o esas ecuaciones, te lanza un modelo corregido de la abundancia en cada lugar basado en la probabilidad de detección de, por ejemplo, en el bosque se ve menos porque el dosel es más cerrado, hay menos cantidad de luz que en, por ejemplo, un pastizal que es todo abierto y se mueve un pájaro y vos lo vas a ver, eh, no importando la distancia. Sí, así funcionan esos modelos. Primero haces modelos de detectabilidad, haces modelos de detectabilidad bastantes, dependiendo de tus variables, y luego seleccionas el modelo más adecuado de esos modelos de detectabilidad. Seleccionas el más adecuado y ese modelo lo utilizas con tus nuevos modelos de abundancia. Entonces ahí combinas esos dos modelos y obtenés tus resultados al final. Y es importante, creo, recalcar que esto, la probabilidad de detección, yo sé que muchos ya lo han visto, varía incluso hasta entre personas. Entonces se puede aplicar incluso entre personas la probabilidad de detección. O si ustedes hicieron el monitoreo en la mañana o en la tarde, ustedes pueden aplicar una probabilidad de detección porque
quizá hay menos luz en la tarde y era más difícil de ver. Pero ustedes al final van a saber esto hasta que apliquen el modelo de probabilidad de detección y les diga realmente qué probabilidad de detección tiene el contexto en el que lo están aplicando, ya sea el ecosistema, la especie, la persona que lo aplicó o el tiempo en que se aplicó. Martín, Es en el caso de transectos. cuando están modelando con detectabilidad de probabilidad de detección, tenés que tener en tu mente ya algunas variables que se van a utilizar como de detectabilidad. Por ejemplo, el observador es una variable de detectabilidad. La hora puede ser una variable de detectabilidad. El clima puede ser una variable de detectabilidad. Entonces, eso ya es utilizando la lógica. ¿Qué variables pueden influir en que yo detecte el ave? En que yo detecte el ave. Porque puede ser que el ave esté ahí. Otra cosa es que yo pueda ver el ave, que lo pueda Sí, detectar. sí, que ahí se diferencia entonces Ujú, presencia de detectabilidad. Detectabilidad es la capacidad que tenemos nosotros como humanos, como dispositivos de muestreo, de detectarlo. Y ujú. entonces ahí es donde regresamos también a las cámaras trampa. Las cámaras trampa también tienen una probabilidad de detección que se puede calcular. Y eso varía dependiendo de, por ejemplo, en el ejemplo anterior de los osos no se interesan por las cámaras trampas. No es muy frecuente que caigan, que sean capturados en la foto. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un cebo enfrente a las cámaras trampa para que el oso se acerque, comida o lo que sea, y entonces cuando el oso se acerca es más fácil de, de fotografiar. Eso Ujú. afecta la probabilidad de detección, pero se puede calcular también qué tanto está afectando. Sí, es igual como usar playback cuando usas conteos por punto o utilizar redes, que es para aumentar la probabilidad de detección, aumentar la probabilidad de captura. Y eso es válido porque se describe en la metodología que utilizaste playback o utilizaste tal tipo de SEO para atraer al organismo. También es Playback, interesante describir. playback es, El playback es un sonido, perdón, es un sonido o un audio que se utiliza para atraer aves. Como ejemplo, las aves tienden, cuando escuchan un búho cantar, típico Laucidium aquí en Honduras, cuando escuchan al Laucidio cantar, ellas se activa algo en ellas y empiezan a cantar o empiezan a responderle, o a veces se callan, pero a veces empiezan a responderle. Entonces, se puede utilizar el playback del búho para atraer a las aves y funciona muy bien. De hecho, hay mucha literatura sobre eso. Bien, sobre el cebo se podría, incluso la probabilidad de detección puede variar de cebo a cebo, que es por eso te tiene que describir bien en la metodología qué tipo de cebo o qué tipo de audio están utilizando para aumentar esa probabilidad de detección. Martín, si querés, podemos ir cerrando. sí, sí, eso te iba a decir, solo para terminar, el ejemplo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, ustedes ven que la probabilidad de detección para la línea continua es más alta y esta es la especie U stamburiana. Estas son reptiles, en el contexto del artículo son tres reptiles que se monitorearon en un desierto, en un desierto de aquí de Estados Unidos, y ellos calcularon la probabilidad de detección de cada especie. Esta U stamburiana es más fácil de detectar porque es un reptil más grande. Entonces ustedes los pueden ver desde más lejos. Ellos después de que hicieron los transectos, calcularon la probabilidad de detección y encontraron que en efecto, como el reptil tiene un cuerpo más grande, es más fácil de detectar o de ver de lejos o de cerca. Igual estas otras dos especies, A tigres y C draconoides, como eran del mismo tamaño y tienen comportamientos similares, ustedes pueden ver que siguen el mismo patrón de probabilidad de detección. Sin embargo, ellos aparte calcularon la disponibilidad de esos organismos o que estén los organismos en el lugar en relación con la temperatura del lugar. Y lo que encontraron es que hay algunas especies que tienen un umbral de presencia. Por ejemplo, esa U stamburiana, que es la lagartija grande que les digo,
responde positivamente a la temperatura hasta alrededor de los 25 grados. Cuando pasa los 25 grados, el reptil mejor se esconde porque obviamente tiene compromisos fisiológicos, no se puede recalentar la cantidad de agua en un desierto, entonces tiene restricciones. Mientras que la especie C. draconoides siempre va a estar presente arriba de los 20 grados, va a aumentar su presencia hasta que llega también un compromiso de como de 30 grados donde no va a aumentar la probabilidad, no la probabilidad, perdón, no va a aumentar la cantidad de organismos que salen que son visibles, o sea, son más activos con el sol. Ese es el resumen y varía entre especies. Solo para explicar la gráfica de fondo y que no quede ahí. Creo que la próxima semana, antes de despedirnos, ya vamos a entrar un poco más de lleno a lo que son, por ejemplo, los GLM, modelos lineales generalizados. Bueno, si se puede, David. Ahí vamos a estar avisando por redes sociales, estén pendientes. Y vamos a mezclar esto de modelos de probabilidad de detección con, por ejemplo, modelos jerárquicos, que ahorita nosotros estamos estudiando bastante eso, que son parecidos a los que David menciona de los modelos de mezclas, que mezclan dos diferentes modelos en uno solo y pues producen una salida o un resultado corregido en teoría de lo que se haría si aplicamos los modelos clásicos. Igual las personas pueden escribir en los comentarios qué temas les gustaría tratar o escuchar y pueden hacer preguntas de si tienen dudas sobre qué análisis utilizar en qué tipo de estudios, lo pueden escribir y nosotros vamos a tratar de abordar esos temas en en la siguiente charla. Bueno, muchas gracias, David, por tu tiempo. Igual muchas gracias a ustedes por ver la transmisión y esperamos que sea de utilidad y que por lo menos ilustre un poco más qué hay detrás de todos estos números y fórmulas que se aplican en estadística para la biología. Y pues vamos a seguir haciendo esto para un poco interpretar lo que son estos, más que todo, más a fondo los modelos. Y bueno, quizás nos vemos la siguiente semana. Estén pendientes de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, aquí en YouTube. Y también probablemente se vengan cursos, la verdad, vía futuro, quizá que a mediados de año, entonces estén pendientes.